Entrevistas exclusivas. Esta generación hay que subsanarla. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que levantar. El hombre de Dios no está sujeto a andar por ahí como pedigüeño, como mendigo, pidiendo. Reacción. No me soñaba ni con un demonio. Ahora tengo un pleito literalmente con el diablo. Analizamos la vida de Job. En su proceso nunca pecó con su boca. Un canal para edificar la familia, con el pastor y maestro Romaldo Fulgencio. Bendiciones, más que un placer poder llegar hacia cada uno de ustedes. En este momento tenemos un invitado muy especial, pero me gustaría antes hacer la antesala. Sabemos que el mundo hoy en día gira en torno a muchas veces que arrastramos cadenas invisibles que no se hacen notorias y que la venimos arrastrando por medio de lo que es la historia. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto padecimiento y sufrimiento? Porque al final no conocemos el origen de las cosas. Y en este momento tenemos un invitado muy especial, el cual será para nosotros más que un honor y un privilegio poder compartir el tema Rompiendo Maldiciones. Y vamos a permitir que el mismo se presente. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados, en este maravilloso día. Para mí es más que un placer y un honor, ¿verdad?, el poder estar aquí compartiendo con ustedes desde esta plataforma con el ministro. Mi nombre es, Jorge Ogando, y estamos aquí para glorificar al Señor. Un placer. Bueno, como ya ha sido mencionado, estaremos compartiendo un material que sé que será de gran bendiciones para cada uno de ustedes, amada audiencia, y también para sus familiares y amigos o conocidos. Por lo cual te invito a que no te desconectes y que siga atento a esto que este hombre de Dios trajo exclusivamente para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Sabe que se ha hablado mucho de lo que son las maldiciones generacionales, pero que muy poco hemos entendido acerca del tema. Sí, sí. Y sería bueno que para que podamos entender específicamente la idea, la esencia de la idea, tenemos que separar los términos. Si no separamos los términos, entonces no podemos, entender con claridad la idea. No podemos entenderla a plenitud. En primer lugar, tenemos que pasar a definir qué es una maldición. Excelente, muy buen punto de vista. ¿Qué es una maldición? Entonces, partiendo de la idea de lo que es una maldición, luego entonces entenderemos las implicaciones en la generación. Lo primero que tenemos que entender es que una maldición es un poder o una fuerza espiritual. Eso es lo que una maldición. La maldición es un poder o una fuerza espiritual. Pero esta fuerza o este poder espiritual es negativo y se activa mediante una declaración. ¿Qué significa eso? Que cuando yo emito la declaración, cuando yo emito el decreto, la palabra, automáticamente se activa un poder o una fuerza espiritual que empieza a operar. Muy bien, muy bien. Entonces, esta fuerza espiritual es como tú explicabas ahorita al inicio, es como una cadena invisible, una pared invisible. El hecho es que en lo general, cuando yo intento avanzar en un aspecto X o Y de mi vida, yo siento como que hay una fuerza o que no me deja avanzar o que me impide el avance, un bloqueo. O sea, no es algo que yo pueda definir como físico o natural, porque yo tengo capacidades, tengo cualidades, tengo muchísimas herramientas, pero mis capacidades, mis herramientas, mis habilidades no me sirven. Sí, ahora, hay que diferenciar lo que es una maldición espiritual de una entidad. Excelente. Porque una maldición es una fuerza. Esa fuerza no tiene conciencia. Muy bien. Esa fuerza se rige por las descripciones del decreto. Excelente. Por ejemplo, que yo diga, como hizo Josué, que Josué emitió una maldición sobre Jericó.
Cuando Josué conquistó Jericó, él dijo, el que vaya a edificar a Jericó establecerá su fundamento sobre su hijo mayor y las puertas las edificará sobre su hijo menor. Wow. ¿Qué significa Tremendo. eso? Claro que el que iba a reedificar a Jericó iba a perder 2 hijos. O sea, no hay un espíritu, no hay una entidad demoníaca en esa operación. Hay una fuerza espiritual que automáticamente alguien fuera a edificar Jericó se activaría. Es decir, que este poder o esta fuerza que se va a activar fue por medio de un decreto Perfecto. exclusivo. Sí, Perfecto. sí. O sea, Muy bueno. toda maldición espiritual, toda maldición tiene como raíz una declaración. Alguien Poderoso. debió haberlo emitido, alguien debió haberlo dicho y fuera de eso debió ser específicamente descrito. O sea, como es inconsciente, es una fuerza, no es una entidad demoníaca, sino que es una fuerza, tiene que tener descripciones precisas sobre lo que se quiere, Excelente. para que específicamente, valga la redundancia, se lleve a cabo tal cual. Es decir, tiene que ser no simplemente una palabra, sino algo totalmente estructurado. Perfecto. Wow, Perfecto. tremendo esto. Sí. Es un misterio, algo que no es humano. Sí, no, claro, claro. Entonces, si no entendemos lo que es una maldición, tampoco entenderemos lo siguiente. Entonces, una maldición es una fuerza, un poder espiritual negativo que se activa mediante la emisión de una palabra o un decreto especificado, detallado y claro. Líder, es decir que como escuchamos muchas veces de costumbre, algunos padres o madres que le dicen, este muchacho en buen dominicano, y metemos el pi. Sí. Estamos estructurando un decreto totalmente definido y entregando este ser o este niño a una deidad. Sí, en este punto no hay una maldición especificada o estructurada en cuanto a lo que estamos diciendo. Creo que estoy usando muchas palabras, pero lo que quiero tratar de explicar es que ya se lo está donando al adversario. Una entrega, una ofrenda. Se lo está donando. Cuando analizamos el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 25 dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. O sea, Maldito. Noé está emitiendo una maldición en contra de su nieto Canaán. Pero nota que está siendo específico. Sí, sí. Noé está diciendo, maldito sea Canaán, siervo de siervos. O sea, más que un esclavo, será esclavo de esclavos. Esclavo, wow, le entregó una servidumbre. Perfecto. Él está especificando y detallando la esencia de su maldición. Muy correcto. Él está emitiendo un decreto, está emitiendo un comando preciso. Aleluya, varón, esto está a otro nivel. Chama. Esto está a otro nivel. Porque es decir que con la palabra, con la boca podemos bendecir, pero también con nuestros labios podemos maldecir. Amén. Y tú sabes que en este ministerio de liberación yo me encontraba raro. ¿Qué me encontraba raro? A veces yo estaba orando por una persona y veía que de la persona se desprendía un cuerpo. Wow, Dios mío. Veía que se desprendía una estructura espiritual. Pero esa estructura espiritual yo me observaba que no tenía rostro. Uf, tremendo. Entonces yo me preguntaba, porque en varias ocasiones me llegó a pasar que yo orando por personas, yo veía un cuerpo, una estructura física establecida, y que cuando yo observaba bien en la visión, veía que no tenía rostro. Entonces yo, debido a que me había pasado varias veces, me dio curiosidad y le pregunté al Espíritu Santo que qué era eso, que por qué no tenía rostro. Y él me decía, lo que pasa es que eso no es un espíritu, es una fuerza espiritual. Tremendo. Y esa fuerza espiritual está operando mediante una maldición. Y esa fuerza espiritual está allí para llevar a cabo el propósito por el cual lo activaron. Entiendo. Es decir, que como pusimos el caso, que será esclavo, servidor de siervo. Perfecto. Por medio de este decreto,
se activó, hay una identidad que no tiene imagen, ni rostro o figura. Perfecto. Y se encarna en este ser y se humaniza. Esto es lo que estamos tratando de definir. No es que se humaniza directamente, sino que en el mundo espiritual tiene un cuerpo porque es una estructura. Es una estructura. Esa fuerza espiritual, o sea, la razón por la que el espíritu me lo presentaba así era para que yo lo diferenciara de un espíritu y entendiera que era una fuerza. Porque en otras ocasiones yo también veía como una especie de nube que arropaba o envolvía a la persona o envolvía a un lugar, porque las maldiciones son fuerzas espirituales que pueden operar en una persona, en una cosa, en un animal, en cualquier cosa puede operar una maldición. Okay. Cualquier ser vivo. En cualquier cosa. Objeto de igual manera. O puede ser hasta un objeto. En cualquier cosa puede operar una maldición. Muy bien. Puede operar en una casa, y es por eso que a veces tú ves que las casas se ven en ruina. Entonces, ¿y por qué esta casa se ve en ruina? Una casa que se ve que estructuralmente es bonita, pero se le ve como esa oscuridad. ¿Me doy a entender? Wow, o sea, porque hay una fuerza espiritual que está operando en esa casa. Es decir, que muchas veces no la podemos visualizar, pero sí podemos discernir de que el ambiente hay algo que no es normal. Un poco tosco, hay algo que no es normal. Entiendo. Hay algo que no es normal. Entonces hay casas que están bajo maldición, hay personas que están bajo maldición, hay animales que están bajo maldición. O sea, cualquier cosa puede estar bajo una maldición activa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vemos el caso de cierta familia que todos los años le matan uno. ¿Cómo podemos definir esta problemática? Perfecto. Entonces ahí habría que separar lo que es una maldición generacional activa o un pacto, porque eso son dos cosas diferentes. Muy bien. O sea, puede darse el caso de que lo que está operando sea una maldición espiritual, pero también puede darse el caso de que lo que esté operativo sea un pacto. Pero por medio de un pacto puede tomar iniciativa de igual manera una maldición. Bueno, cuando hay un pacto, como el pacto tiene compromisos bilaterales, muy bien, exigencias bilaterales, eso implica que en ese pacto yo tengo derechos, pero tú también tienes derechos. Eso implica que si tú no cumples con mis obligaciones o mis derechos, o reglas, si tú no incumples con lo que a mí me corresponde, yo puedo tomar represalia. Ah, caramba. O sea, innecesariamente, independientemente de todo, o sea, no hay una maldición, sino que yo estoy apelando a los derechos que yo tengo por el pacto que tenemos, el convenio. Es decir, que muchas veces, muchas personas que vemos, visualizamos con un estilo de vida arruinado en la actualidad, ha sido por un incumplimiento de un acuerdo. Es como te digo, ya habría que evaluar el caso, porque dentro de los casos puede ser una brujería, puede ser un pacto en donde haya visto incumplimiento, puede ser una maldición que esté activa, operativa en contra de esa persona. Pueden haber distintas raíces de esa misma problemática. Por ejemplo, vuelvo y hago énfasis. Yo conocí una familia que todos los años perdían un ser querido. Ahora notaba algo mediante el desarrollo de esta familia, que siempre eran los hombres que morían de ellos, pero esto era todos los años. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos la podemos jugar frente a esta situación? Bueno, habría que evaluar los orígenes. Lo primero que tenemos que empezar a analizar es a partir de cuándo empezó a suceder eso. Porque a partir de la fecha en la que empezó a suceder es muy importante ese punto de inicio. ¿Hay un respaldo bíblico? Claro que sí, porque aún el mismo Jesucristo, ¿verdad? Cuando actuaba, él actuaba por el derecho legal que la persona le otorgaba. Por ejemplo, cuando ellos iban a donde Jesús, en primer lugar ellos iban. 1, 2, Jesús le preguntaba, ¿qué tú quieres que yo haga? Perfecto. Y ellos le decían, yo quiero que tú hagas tal cosa en mí. Entonces él decía, no hay problema. Yo quiero recibir la vista, recíbela. Yo quiero ser sano, recibe sanidad. Yo quiero esto. No obstante, en el libro de Apocalipsis, me parece que a la altura del capítulo 2, versículo 20, si mal no recuerdo, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro y ceno. Pero cuando tú analizas,
De hecho, nosotros utilizamos ese versículo bíblico para evangelizar a los amigos. Tremendo. Pero eso no es para los amigos. Esto es un misterio, varón. Eso es para la iglesia. Esto no es todo el mundo que lo entiende. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, él está diciendo que está parado afuera y que está esperando que le den el acceso para entrar a su iglesia. 100% de acuerdo. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, ¿qué significa eso? Que el líder de ese lugar, porque él escribe al ángel de la iglesia, o sea, el líder espiritual que estaba en esa congregación. Entonces, él está escribiendo a ese líder, le está diciendo, déjame entrar porque tú me sacaste. Claro, porque la Biblia aún no hace un énfasis con mayor claridad, porque a los suyos vino, mas a los suyos no los recibieron. Perfecto, perfecto. Entonces Juan viene y lo respalda. Perfecto. Entonces, ¿qué implica eso? Que el mismo Jesús, para poder operar, necesita que el individuo le dé legalidad. Y también la persona no simplemente debe creer en Jesucristo, sino que también tiene que creer en el ministro. Porque si no cree en ti, aunque cree en Jesucristo, no va a pasar nada. Muy bien. Es decir, líder, que si una persona está poseída, tiene una vida en total miseria, él mismo se pregunta, ¿y de dónde que proviene esto? Porque muchas veces, hasta cuando hemos tratado ciertos casos, ellos mismos no expresan. Oye, mi tío, mi bisabuelo, mi bisabuelo vivían en tal condición y hoy yo me encuentro en las mismas condiciones que ellos. No sé qué hacer para salir de este estancamiento. No sé cómo liberarme de esta situación. Entonces, ¿cuál enfoque le podemos dar a esta persona? Bueno, en primer lugar, si no tiene a Jesucristo, la base fundamental de la liberación es aceptar a Jesús. Si usted no acepta a Jesús en su corazón, no hay forma de que esa fuerza espiritual pueda ser desactivada. Lo primero que tiene que haber es una aceptación en Jesucristo. Y si ya yo le sirvo a Jesucristo, entonces el ministro tiene que hacer un análisis para determinar la posible raíz de esa maldición. Entonces, una vez entendemos el origen o la raíz de esa maldición, ahí mismo vamos y desactivamos esa maldición en la vida de esa persona. Muy bien. Es decir, que si una persona quiere ser libre, lo primero es que tiene que hacer como Jesucristo le dijo a la iglesia: abrirle la puerta ya que él estaba tocando. Amén. Entonces, si Jesucristo entra, la maldición puede ser rota. Es la única alternativa que tiene. No es que la maldición va a ser rota de manera automática, porque así como la maldición fue activada mediante un decreto o una declaración, así también para poder desactivarse tiene que ser por medio de una declaración también. Muy bien, ministro, le hago la pregunta, porque he visto cristianos que han sido poseídos, nada más no inconversos. Por ejemplo, en una ocasión estuve en una iglesia y que yo fue un cristiano poseído. Me sentí un poquito movido a compasión y a misericordia, porque veía que esta persona, por medio de esta influencia que se hubiese apoderado de ella, estaba rodando y chocando y se estaba maltratando. Y cuando lo vi, dijo: wow, por Dios mío. Me le acerqué y recuerdo que cuando me le acerqué, pregunté que cuál era el nombre de esta persona. Se llama fulana de tal. Le digo: fulana, yo sé que tú me estás escuchando, pero primero ordené al espíritu inmundo a enmudecer y a guardar silencio. Y mediante esta administración que me estoy dirigiendo a la persona, te voy a pedir que tú invoques a Jesús para que se manifieste su autoridad y su misericordia en tu vida, para que tú puedas ser liberada y tener nosotros el acceso a impulsar esta identidad fuera de tu cuerpo. Recuerdo, ministro, que esta joven me miraba y quería hablar. Y yo automáticamente me dirigí a ella y le dije: no expreso con palabras. Comienza expresándolo desde tu adentro, desde tu mente, hasta que pueda empoderar una palabra. Y recuerdo que no me tomó ni siquiera un minuto. Y esta joven fue liberada. Amén. Es decir, ministro, que el poder de Jesucristo o de su nombre, su potestad, cuando nosotros la declaramos creyendo,
comienza a deshacer todas obras de las tinieblas Amén. y comienza a generar una esperanza en el ser. Amén. Ahora, ¿cómo usted me puede aclarar este punto? Que se dé este caso, esta situación, y no hay una persona que tenga la herramienta para poder ministrar esta liberación. ¿Qué se haría en caso de la congregación entonces? Sí, sabe que en cuanto a lo que es el aspecto de la liberación, hay mucha ignorancia en medio de la iglesia. Y aparte de ignorancia, hay muchos tabús. Entonces, la ignorancia y los tabúes son los que han cerrado la revelación en cuanto a este tema de la liberación. Sí, porque la Biblia nos dice que la liberación es el pan de los hijos. O sea, el que una persona reciba liberación tiene que ser algo natural, normal, porque ese es su derecho. Excelente. O sea, para eso fue que Jesucristo murió, resucitó, y para eso fue que nos llamó, para liberarnos, para libertarnos. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que la liberación en realidad tiene que ser algo normal, pero la ignorancia y los tabúes son lo que han hecho, número uno, que no tengamos las herramientas porque cerramos la puerta de la revelación. Aparte de eso, llevamos a que muchas personas que están experimentando situaciones espirituales callen. Wow, tremendo. Que no hablen porque saben que si hablan lo van a marginar, lo van a tildar por carnal o lo van a tildar por cualquier cosa. Y hay muchas personas que están experimentando situaciones, no porque ellos en la actualidad han hecho algo, y no es porque están en pecado, ni es porque están haciendo nada indebido o indecoroso, sino porque hay realidades que tienen que ser rotas en su vida. Ministro, esto es un poquito penoso dentro del margen de la iglesia, porque muchas veces vemos personas en el grupo de adoración, no importando su sexo, tanto hombre como mujer. Y al adorar sentimos un poder extraordinario, sentimos a Dios, pero cuando esta persona desciende del grupo de adoración y cierra su boca, vemos que toda su vida entonces se vuelve un caos. Amén. Se vuelve un caos rotundo. Ahora, a veces me pongo a analizar, ya que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué está pasando con esta persona que está dentro de la verdad y esta verdad no se ha manifestado en su vida? Sí, lo que pasa es que en ese contexto en el que Jesús está hablando, le está hablando a los judíos que habían creído en él. Cuando Jesús le dice a ellos que, en primer lugar, el contexto de ese capítulo es Jesús hablándole a los judíos que habían creído en él. Y él está diciendo a ellos, si permanecieras en mí. O sea, está diciendo a ellos claramente que si ellos permanecen en él, iban a conocer la verdad. Entonces, ¿a qué verdad es que Jesús se refiere? Porque claramente él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué implica? Que conociéndolo a él, también conocían la verdad. Pero él está diciendo a los judíos que habían creído en él, o sea, que ya lo habían aceptado. Dice, tienen que permanecer en mí. Entonces, permaneciendo en mí, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ahora, ¿a qué verdad se refiere Jesús? Cuando tú analizas ahí en ese contexto, Jesús no se refiere a un concepto. Jesús se refiere a una persona. Y esa persona se llama el Espíritu Santo. Amén. Jesús está diciendo, si permanecen en mí, cuando yo muera y resucite, como yo voy a enviar al Espíritu, lo van a conocer. Y cuando el Espíritu venga, llegue, Él los va a libertar. ¿De qué? De todos los conceptos que ustedes tienen errados, de todos los dogmas que tienen errados, de toda la mentalidad que ustedes tienen. Cuando Él venga y empiece a darle revelación, llama, esa revelación lo va a libertar a ustedes. Aleluya. Sí, porque muchas veces escuchamos que los yugos por causa de la unción se van a podrir. Pero no simplemente la unción. Amén. Se necesita el conocimiento. La revelación. Porque Pablo, en el libro de los Romanos, su capítulo 12, versículo 2, nos hace un énfasis y nos enfoca a nosotros a cambiar nuestra vieja manera de pensar. Amén. Es decir, que muchas veces no somos liberados. Es porque estamos dentro de la iglesia, pero nuestra mente no ha sido renovada. Perfecto. Y el creyente necesita una renovación. Y esta renovación procede de un encuentro con lo divino. Amén.
Y es decir, que dentro de la iglesia tenemos personas que carecen de un encuentro con Dios. Amén. Varón, esto es tremendo. Amén. Es tremendo porque si no conocen la verdad, si la verdad no permanece en ellos, es porque su mente no ha sido renovada, no han sido iluminados. Amén. Amén. Y esta es la parte más chocante, que muchas veces nos enfocamos fuera de la iglesia y lo vemos como algo normal, pero cuando aterrizamos y vemos el pueblo, entonces vemos un pueblo que está cautivo y declarándose ser libre. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Cómo podemos romper y quebrantar y deshacer esta vieja manera de vivir que hay en nosotros estando aún dentro de la iglesia? Amén. Lo primero que tiene que haber es una concientización. Eso significa que la concientización tiene que empezar por el liderazgo. O sea, si no empieza por el liderazgo, no hay forma de que el cuerpo pueda recibir. O sea, yo como líder, tú como líder, tenemos que tener en primer lugar la revelación. Muy bien. Haber experimentado la liberación, haber experimentado la sanidad interior. Entonces, partiendo de nuestra experiencia con la revelación, la liberación y la sanidad interior, entonces concientizar a la iglesia para que también ellos puedan recibirla. Pero si yo tengo una mente bloqueada, si yo tengo una mente limitada, si yo no soy sano emocionalmente, si yo no soy libre espiritualmente, si yo no he recibido revelación de las Escrituras, lamentablemente no puedo colaborar con el pueblo. No puedo, porque es que todo empieza por el liderazgo, todo empieza por la cabeza. Un cuerpo que tiene una cabeza sana va a recibir sanidad. Ministro, usted está diciendo algo que es algo muy comprometedor. Que es así. Porque si el pan de los hijos es la liberación y tenemos entonces personas que no son libres dentro del pueblo, es decir, que no le está llegando el sustento que le corresponde, y unos líderes que no están preparados, no están formados, entonces ¿cómo pueden instruir? ¿Cómo pueden dirigir? ¿O es que estas personas han sido llamados por Dios y se le están adelantando al tiempo de Dios? Yo podría afirmar o podría corroborar lo que dijiste de último. Cuando Dios te llama, es otra cosa importante. No todos los llamados tienen el mismo diseño. Claro, entendemos. O sea, hay llamados que tienen, por ejemplo, cuando tú analizas, Josué y Moisés eran dos líderes, pero ellos no tenían el mismo llamado. No. El llamado de Moisés era a libertar al pueblo y el llamado de Josué era introducirlo a la tierra. Parecido, pero muy diferente. Claro, y con objetivos muy claros. Me doy a entender, o sea, y así mismo, hay líderes que Dios los ha ungido específicamente para esa parte, para sanar, para ministrar liberación, para ministrar sanidad, para ministrar concientización. Entonces, esos líderes son los que van a encargarse de los Josués, que van a llevar al pueblo a donde tiene que llegar. Tremendo. ¿Me da a entender? Sí, había una clara definición entre lo que es Moisés y Josué. Y Josué. Uno dirigía con vara. Perfecto. Y otro con espada. Perfecto. Entonces, es decir, que para nosotros libertad, la vara nos da el testimonio, pero la espada es más cortante que toda. Y amén, penetra hasta cortar consigo los tuétanos y los huesos. Amén. Necesitamos líderes que nos saquen de la esclavitud, pero necesitamos líderes que nos entren a la tierra prometida. Amén. Pero para entrarnos a la tierra prometida, tienen que tener su espada desenvainada para poder pelear y deshacer a aquellas personas que están ocupando el territorio que a nosotros nos pertenece. Que nos corresponde. Es decir, que como tenemos un liderazgo que no sabe usar la espada, no nos puede entrar a la tierra prometida, no podemos gozar de la libertad. No. Es decir, que somos esclavos dentro de un llamado a ser libres. Literal. Aleluya. O sea, nos quedamos en un proceso cíclico. No podemos evolucionar porque lamentablemente no está ese Josué. Entonces,
cada liderazgo tiene su diseño, cada liderazgo tiene su propia estructura y eso se entiende y eso se respeta. Pero independientemente del diseño, tenemos que asumirlo. O sea, yo tengo que asumir mi llamado. Yo tengo que asumir el compromiso que Dios me está delegando. Y a través del liderazgo, ¿verdad? A través de los llamados como los que tenía Moisés a libertar, es que nosotros concientizamos al pueblo. Y le decimos, mire, usted necesita ser libre aquí, usted necesita sanidad interior, usted necesita recibir revelación en tal o cual área. Entonces, a través de la concientización, que la persona se abre y dice, ok, yo reconozco que necesito. Y ahí nosotros podemos entonces trabajar con ellos. Muy bien, varón, para culminar este tema, ¿qué esperanza directamente a aquellos que nos están escuchando? Aquellos que muchas veces están siendo atormentados y escuchan voces y sienten ciertas presiones en su mente que roba su paz y su tranquilidad y se ocupan de su espacio. Aquella persona que ven que no prosperan, aquella persona que vive en un ciclo que, oye, siempre se visualizan ellos desde su abuelo, su bisabuelo, su tío, y ven que no, en su vida no hay cambio. ¿Qué palabra de esperanza usted concluye dándomela a esta persona para que esa cadena, estas maldiciones puedan ser rotas en su vida? ¿Sabe qué, príncipe? Cuando a Juan se le mostró el libro sellado y se hizo una invitación en todos los planos creados para que el que fuera digno vaya a abrir el libro y desatar los sellos. Dice la Biblia que no apareció ninguno. Y dice que Juan lloró. Pero uno de los ancianos se acercó y le dijo, no llores, porque el Cordero, la raíz de David, él ha vencido para no tan solo liberar y desatar los sellos, sino también que a través de esa victoria de él, nosotros podemos tener victoria. Si tú estás experimentando alguna de las situaciones que el ministro acaba de mencionar, yo te puedo asegurar que en Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús hay liberación. A Él se le fue otorgada toda autoridad, porque la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo que pasa es que muchas veces no se nos ha hecho entender, no se nos ha dado a entender, no se nos han revelado las herramientas que nosotros tenemos como hijos de Dios para evidentemente apoderarnos de esa libertad que ya por la cual Cristo pagó. Hay esperanza en Jesús, hay esperanza en su obra redentora en la cruz. Amén. Amén. Te invitamos a suscribirte para que sigas disfrutando de contenido similar a esto y tu vida pueda ser edificada. Ha sido más que un placer poder llegar a cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Hay una segunda parte.